Le hemos colocado como título a este pasaje de la Biblia: una casa dividida contra sí misma no permanecerá. Ese es el título de la predicación. Una casa dividida contra sí misma no permanecerá. Una de las crisis más grandes que existen en el tiempo presente es la división o las fracturas acerca de lo que es la vida cristiana. Vamos entonces, con la ayuda de Dios, voy a invitarles a que me ayuden a buscar Marcos capítulo 3, versículo 24. Marcos capítulo 3, versículo 24. Jesús, en un momento que hizo un milagro, los escribas y fariseos pronunciaron estas palabras: y si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa, no puede permanecer. Dijo una vez Abraham Lincoln, uno de los expresidentes de Estados Unidos, que una casa, una familia dividida, una sociedad dividida no podrá permanecer a menos que vengan a un tiempo de unidad. Marcos 3:24 dice que si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Hemos leído el capítulo 2 del segundo libro de Samuel y nos habla de la historia del pueblo de Israel. Primero, Saúl muere, y al morir Saúl, entonces se genera un conflicto. David es puesto como rey de Judá, pero Isboset, uno de los hijos de Saúl, también es colocado como rey. Y a partir de ese momento vamos a encontrar un conflicto entre el mismo pueblo de Dios. Y todo esto sucede, hermanos, porque nunca hubo unidad entre ellos, y cada vez que hubo oportunidad, entre ellos mismos tuvieron conflictos. ¿Se ha preguntado usted, el día que usted parta, los que tienen más de un hijo, acaso sus hijos se mantendrán unidos el día que usted no esté? ¿Qué será de ellos? ¿Podrán caminar de la mano de Dios? Porque cuando está el padre y la madre, pues no es tan complicado, porque los hijos se reúnen en la casa de los padres para convivir, aunque tengan sus diferencias. Pero ¿qué será el día que no esté usted? ¿Habrá esa misma armonía? ¿Se verán entre hermanos? ¿Se ayudarán? ¿O habrá una división? Es una pregunta que debemos de hacernos, porque nos toca en el tiempo presente a nosotros, los padres, los adultos, el trabajar con los hijos para que el día que no estemos con ellos, ellos caminen juntos de la mano de Dios. Eso es bien importante, hermanos, que debemos de entender nosotros con la ayuda de Dios. ¿Qué es la división y qué la causa? El Nuevo Testamento menciona la división de una relación con la disensión, la disunción. Cuando alguien está dividiendo, deja de haber armonía en ese lugar. Y esto se da por diferentes razones. Santiago capítulo 4, vaya conmigo y busquemos versículo 1 al versículo 3. Santiago 4, versículo 1 en adelante. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Es una pregunta, y se la está haciendo a cristianos. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿Y no es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Responde la pregunta aquí Santiago. De ustedes mismos vienen esas divisiones. Es decir, existe en el ser humano el potencial para generar divisiones y fisuras entre nosotros mismos. Nadie está exento de caer y dejarse llevar por el enemigo y llegar a un punto de división. Y es lo que dice Santiago 4, versículo 2. Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís.
Pedís, dice el 3, y no recibís porque pedís ¿qué? Mal. A veces buscamos cosas, hermanos, pero pedimos las cosas equivocadamente. No sabemos cómo pedirle a Dios las cosas correctamente, donde su nombre sea exaltado y nuestras vidas sean edificadas. Qué difícil es eso, saber pedirle a Dios. A veces le pedimos a Dios un trabajo, y cuando tenemos el trabajo, ¿qué pasa? Dejamos a Dios. Le pedimos a Dios salud, y tenemos salud, y luego ¿qué pasa? Cuando la tenemos, nos olvidamos de Dios. Entonces nos habla la Biblia que tenemos que saber aprender a pedir, pero pedir de acuerdo a la voluntad de Dios. Versículo 3: pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros, ¿qué dice, hermanos? Deleites. Y ahí está el tema del hombre. Regularmente pedimos las cosas, pero para un bienestar personal, y muchas veces dejamos a Dios fuera de todo ello. Efesios capítulo 4, versículo 26. Vamos a ir a un poco de introducción antes de abordar el estudio del capítulo 2 del libro de Samuel. Mientras preparábamos este estudio, leía el comentario de un hombre de Dios que decía que había sido movido para orar por los matrimonios que vivían cerca de él, porque tenían muchos problemas y estaban a punto de divorciarse. Y decía este hombre que en algún momento de estar orando vino a su mente un matrimonio en particular, y que Dios lo movió a pedirle a Dios por ese matrimonio. El matrimonio estaba en crisis, había división, había fisura, había disensión entre la pareja. Y todos sabemos aquí, los casados, que un matrimonio no es fácil. Con el paso del tiempo, el matrimonio necesita estar sustentado en Dios. Es complicado vivir con alguien muchos años, a menos que haya amor, que haya respeto y sobre todo temor de Dios. Entonces Efesios, en esa línea, habla a los matrimonios y a todas las relaciones. Efesios 4:26: airaos, pero no pequéis. ¿Cierto o no? Se vale enojar, se vale que tengamos diferencias, que estemos molestos por ciertas cosas, pero nunca vamos a tener el derecho de faltarle el respeto a aquel que es nuestra pareja, hombre o mujer, porque tenemos que respetarlo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y dice el versículo 26: no se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Qué significa eso? No dejes que el tiempo arregle las diferencias. Tenemos que sentarnos nosotros y arreglar la diferencia, porque eso es lo que nos manda Dios. Qué importante es eso. Ahora, esto no únicamente le compete a una pareja, a un matrimonio, también le compete a los padres con los hijos con los padres. Hay una diferencia y tenemos que arreglarla con la ayuda de Dios. Amén. Ahora, el versículo 27, ahí mismo dice: ni deis lugar ¿a quién? ¿Cómo se le da lugar al diablo? Cuando nosotros no arreglamos la diferencia, cuando nosotros no ponemos en práctica la palabra de nuestro Dios. Tenemos nosotros entonces, hermanos, que detectar que cuando hay una diferencia tenemos que actuar prontamente, porque Jesús nos enseña a nosotros a tomar con sabiduría las diferencias. Voy a invitarle a que vaya a su Biblia y me ayude a buscar Mateo capítulo 12, versículo 25. Mateo 12, 25, Jesús dice lo siguiente: sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí mismo, ¿qué dice? No permanecerá. Uno de los retos que tenemos aquí en la iglesia Shaddai es mantener la unidad, hermanos, y la armonía entre hermanos en la fe. ¿Cuántos dicen amén? Porque se imagina una iglesia dividida. Por ejemplo, hoy pudimos ver la bendición que representó, por ejemplo, ver aquí a los jóvenes adorando a Dios. Eso es algo que nos habla de unidad, que nos habla de caminar de la mano de Dios.
Entonces, no solamente le compete a una familia, también le compete a una iglesia mantener la unidad, porque si no, entonces dice este pasaje de Mateo 7:25, toda ciudad o casa dividida contra sí mismo, dice, no permanecerá. Y es algo que tenemos que tener presente nosotros en nuestras vidas. ¿Qué hacer cuando hay una fractura o una división? Tenemos que actuar nosotros con sabiduría de parte de nuestro Dios. Romanos capítulo 12, versículo 21, y continuamos con esta introducción importante antes de abordar el segundo libro de Samuel, capítulo 2. Le invito a que busque Romanos capítulo 12, versículo 21. ¿Ya lo tiene? Dice así la palabra de Dios: no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien. ¿Qué? Es decir, aunque veamos algunas situaciones, tenemos que esforzarnos en el Señor para hacer las cosas buenas y de esa forma neutralizar aquello que viene sobre nosotros. Ahora sí, vamos a ir al capítulo 2 del segundo libro de Samuel y vamos a ir al versículo 8. Segundo libro de Samuel, capítulo 2, versículo 8 en adelante. Pero Abner, hijo de Ner, general del ejército de Saúl, tomó a Isboset, hijo de Saúl, y lo llevó a Manaim y lo hizo rey sobre Galaad. Fíjese este incidente que se dio entre el pueblo de Dios. Son 12 tribus. Pero Judá, después de que muere Saúl, coloca a David como el rey de Judá. Pero Abner, por alguna razón, va y busca a un hijo que tenía por ahí, porque no aparecía el nombre de Isboset hasta este momento. Dice la historia que era el hijo menor de Saúl. Aparece y entonces lo colocan como rey sobre 10 tribus. Y a partir de ahí vino un conflicto. Y por eso fue el tema que dimos como introducción. Una casa dividida jamás va a poder permanecer. Y dice el versículo 10: de 40 años era Isboset, hijo de Saúl, cuando comenzó a reinar sobre Israel, y reinó 2 años. Solamente los de la casa de Judá siguieron a David. Se fracturó la familia. El pueblo de Dios estaba dividido ahora después de la muerte de Saúl. Y es aquí donde viene una reflexión esta tarde sobre la iglesia en este lugar. Ni su familia, ni ninguna familia aquí representada está exenta, hermanos, de una división. Tenemos que trabajar los adultos para mantener la familia en armonía. 11. Y fue el número de los días que David reinó en Hebrón sobre la casa de Judá. ¿Cuántos años? ¿Sabe que esperó 14 años David para ser rey? Y solamente reinó 7 años y 6 meses. ¿Qué nos habla esto, hermanos? No sabremos cuánto tiempo Dios nos dejará estar en este lugar. Repito, no sabemos cuántos años nos dejará disfrutar de esta casa aquí donde estamos ubicados. Dios quiera que sean muchos años. Pero cada día que tengamos culto, véngase a la casa de Dios. Porque no sabemos cuántos años Dios nos dejará aquí en esta tierra. Pero mientras tengamos vida y tengamos la oportunidad de venir a la casa de Dios, asistamos. Esforcémonos. 7 años y 6 meses solamente reinó David. Versículo 12. Abner, hijo de Ner, salió de Manaim a Gabaón con los siervos de Isboset, hijo de Saúl. Y Joab, hijo de Sarvia, y los siervos de David salieron y los encontraron junto al estanque de Gabaón, y se pararon los unos al lado del estanque y los otros al otro lado. Imaginemos esta escena. 2 grupos de una misma familia, la familia de Dios. Se encontraron frente a un estanque, dice la palabra de Dios. Versículo 14. Y dijo Abner a Joab: levántense ahora los jóvenes y maniobren delante de nosotros. Y Joab respondió: levántense. Entonces se levantaron y pasaron en número igual 12 de Benjamín por
por parte de Isboset, hijo de Saúl, y 12 de los siervos de David. Y cada uno echó mano de la cabeza de su adversario. Qué fuerte, ¿no? Imagínense esta escena. Seguidores de David, seguidores de Saúl, y cuando se enfrentan, en lugar de platicar, en lugar de hablar, ¿qué hicieron? Se agarraron a golpes con espada. Y entre ellos, entre hermanos, porque eran hermanos, se estaban haciendo daño, hermanos. Qué fuerte es esta escena. ¿Quién ganó ahí? ¿Sabe quién ganó? Nadie. ¿Sabe quién perdió? El pueblo de Dios. Versículo 16. Y cada uno echó de la cabeza de su adversario y metió su espada en el costado de su adversario. Ahora yo me hacía una pregunta: ¿en qué momento llegó a ser tu hermano adversario? ¿Cuándo sucedió eso? ¿En qué momento tu hermano se convirtió en tu enemigo? ¿Qué ocurrió? ¿Qué le pasó ahí al pueblo de Dios? ¿Sabe qué le pasó? Les entró el orgullo, les entró el ego, y nunca vieron que tenían un problema con su hermano y lo quisieron arreglar quitándole la vida. Y dice el versículo 16: y cayeron a una, por lo que fue llamado aquel lugar Alcat Azurim, el cual está en Gabaón. La batalla fue muy reñida aquel día, y Abner y los hombres de Israel fueron vencidos por los siervos de David. Aunque fue una aparente victoria, pero lo profundo de esto que estamos leyendo, hermanos, es la división entre el pueblo de Dios, que nunca debió haber sucedido, porque nunca debe de haber tal discordia entre los hijos de Dios para que lleguen a tener tales diferencias. Marcos capítulo 3, versículos 24 y 26, que estamos leyendo esta parte de la historia y del estudio del capítulo 2 de Samuel. En Marcos 3, 24 nos habla de un milagro que Jesús hizo para sanar a un enfermo. Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Es una verdad de Jesús. Ninguno. Hasta el mismo reino del mal tiene que estar organizado para hacer sus fechorías. Y esto nos habla a nosotros, hermanos, que tenemos que organizarnos como iglesia para hacer cosas que glorifiquen a Dios. 25. Y si una casa, o póngale familia, o si una casa o una familia está dividida contra sí mismo, tal casa no puede permanecer. Y aquí viene una reflexión esta tarde para nosotros. ¿Cómo está su hogar, hermano? ¿Cómo están las relaciones entre sus hijos? ¿Conviven entre ellos? ¿Se respetan entre ellos? ¿Hay armonía? Y si no la hay, entonces Dios nos llama a hacer algo a nosotros, los adultos. ¿Quién lo va a hacer, hermanos? Nosotros. Es tan importante estar en la casa de Dios, porque aquí Dios nos habla y nos lleva a revisar lo que tenemos que corregir para que su nombre sea exaltado en nuestras vidas. 26. Si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado, ¿qué dice? El mismo enemigo, hablando del reino de las tinieblas. Si también hay división entre ellos, tampoco van a poder permanecer. Y qué triste cuando existe esto en algún lugar. Volvamos a la historia y sigamos leyendo los eventos que sucedieron después del fallecimiento de Saúl. Versículo 22. Vamos a leer el 18. Estaban ahí los tres hijos de Sarbia, Joab, Abisai y Asael. Este Asael era ligero de pies como una gacela del campo. Y siguió Asael tras de Abner, sin apartarse ni a derecha ni a izquierda. Y miró atrás Abner y dijo: ¿no eres tú Asael? Y él respondió: sí. Entonces Abner le dijo: apártate a la derecha o a la izquierda y echa mano de alguno de los hombres y toma para ti sus despojos,
Pero Asael no quiso apartarse de en pos de él. Y Abner volvió a decir a Asael: apártate de en pos de mí, porque he de herirte hasta derribarte. ¿Cómo levantaría yo entonces mi rostro delante de Joab tu hermano? Y no queriendo él irse, lo hirió Abner con el regatón de la lanza por la quinta costilla, y le salió la lanza por la espalda, y cayó allí y murió en aquel mismo sitio. Y todos los que venían para ver el lugar donde Asael había caído y estaba muerto, se detenían. Esto que hemos leído, hermanos, nos habla de una situación difícil. Y todo comenzó con una división, con una diferencia entre el pueblo. Nunca sabremos el alcance y la magnitud y el daño que puede tener cuando una familia se divide. Nunca sabremos el dolor tan grande que eso puede suceder. Por eso esta tarde Dios nos llama a revisar su palabra y a revisar nuestras vidas. Cuidemos nuestra familia, hermanos. Cuidemos el hogar que Dios nos ha dado. Y entendamos que Dios quiere hacer algo con nosotros a través de su bendita y santa palabra. ¿Qué debemos de hacer nosotros, pastor, para evitar o para eliminar este tipo de diferencias que existen eventualmente en algunas familias? Hebreos capítulo 3, versículo 7 en adelante. Primero tenemos que reconocer que necesitamos a Dios en nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Tenemos que reconocer nuestra necesidad de Dios. Dice Hebreos 3:7, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Si Dios nos está hablando, seamos sensibles a la voz de Dios. No echemos en saco roto la palabra que Dios nos está dando a través del estudio del capítulo 2 y de los incidentes que se dieron entre el pueblo de Israel. Dice el versículo 8, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto. ¿Qué fue lo que pasó en el desierto con Israel? Fueron un pueblo rebelde. No quisieron escuchar a Dios. Y eso los llevó entonces a tener muchos problemas entre ellos mismos. Vamos a ir sobre el final, pero antes voy a pedirles que vayamos al primer libro de Reyes, capítulo 12, versículo 1 y 4. Primer libro de Reyes, ¿ya lo tiene? Capítulo 12, versículo 1 en adelante. Vamos a ver la historia también aquí de Salomón. Salomón murió y quedó su hijo al frente del reino. Pero sucedió algo que Dios quiere que tengamos presente esta tarde en este lugar. Roboam fue a Siquem porque todo Israel había venido a Siquem para hacerle rey. Roboam fue el hijo de Salomón y fue el que se quedó al frente de Israel cuando murió Salomón. Y aconteció que cuando lo oyó Jeroboam, hijo de Nabat, que aún estaba en Egipto, a donde había huido de delante del rey Salomón, y habitaba en Egipto, enviaron a llamarle. Vino pues Jeroboam y toda la congregación de Israel y hablaron a Roboam diciendo: tu padre agravó nuestro yugo, mas ahora disminuye tú algo de la dura servidumbre de tu padre y del yugo pesado que puso sobre nosotros, y te serviremos. Aquí vemos otra vez que se repite la historia. Roboam era el hijo de Salomón, pero Jeroboam, que fue un hombre que persiguió a Salomón, cuando murió Salomón, él regresó a Israel. Y entonces se divide otra vez el reino de Israel. Se divide en dos grupos, el reino del norte y el reino del sur. Y otra vez encontramos aquí algo que le acontece al ser humano. Siempre he dicho esta frase cuando cabe mencionar: el pueblo que no aprende de su historia está condenado a repetirlo. Si no aprendemos de nuestros errores, hermanos, vamos a cometer los mismos errores. Entonces viene aquí Roboam, y viene la gente a Roboam y le dice: ayúdanos como tu padre nos ayudó.
Y mire lo que hizo en el versículo 5, el hijo de Salomón. Y él les dijo: idos y de aquí a 3 días volved a mí. Pidió tiempo para dar una respuesta. Y el pueblo se fue. Entonces el rey Roboam pidió consejo de los ancianos. ¿A quién pidió consejo, hermanos? Qué importante es pedir consejo cuando no sabes qué hacer. Y nunca menospreciemos el consejo de un adulto, y más el de un anciano. Y dice el versículo 5: y él les dijo: idos de aquí a 3 días volved a mí. Y el pueblo se fue. Entonces el rey Roboam pidió consejo de los ancianos que había estado delante de Salomón su padre cuando vivía, y dijo: ¿cómo aconsejáis vosotros que responda a este pueblo? Y ellos hablaron diciendo: si tú eres hoy siervo de este pueblo y los sirvieres y respondiéndoles buenas palabras les hablares, ellos te servirán para siempre. Pero él dejó el consejo de los ancianos que los ancianos le habían dado, y pidió consejo de los jóvenes que se habían criado con él y estaban delante de él. Fíjese lo que hizo Roboam en este momento. Pidió consejo a los ancianos, pero luego fue con los jóvenes. ¿A quién escuchó de los dos grupos? A los jóvenes. Y tristemente sucede así. En lugar de escuchar el consejo sabio del adulto, siempre nos vamos con los de los jóvenes. Y entonces viene la consecuencia. Esa decisión lo llevó a él a que se dividiera otra vez el reino de Israel. Vamos sobre el final, Mateo 20, 25 y 26. No supo cómo manejar la diferencia o la fractura Roboam y provocó otra división. Mateo 20, 25 y 26, ¿lo tiene? Entonces Jesús, llamándolos a los discípulos, dijo: sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellos, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros, entre los cristianos, no será así, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros. ¿Me ayuda a leer? Esta es la diferencia, hermanos. Si alguien quiere ser grande en el reino de Dios, tienen que ser hombres y mujeres que sirvamos a Dios y al pueblo de Dios. Eso es lo que Jesús dice. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Si alguien quiere ser grande, tiene que ser un servidor. La gente allá afuera, los gobernantes, se sirven de la gente, pero los hijos de Dios servimos a Dios y al pueblo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Vamos sobre el final del capítulo 2 de Samuel y vamos a ver cómo concluyó el capítulo 2 después de la lucha y el pleito entre Abner y Asael. Vamos a leer al versículo 29. Y Abner y los suyos caminaron por el Araba de toda aquella noche, y pasando el Jordán cruzaron por todo Bitrón y llegaron a Manaim. Joab también volvió de perseguir a Abner, y juntando a todo el pueblo faltaron de los siervos de David 19 hombres y Asael. Mas los siervos de David hirieron de los de Benjamín y de los de Abner a 370 hombres, los cuales murieron. Siguió la tragedia, el pleito entre ellos. Tomando luego a Asael y lo sepultaron en el sepulcro de su padre en Belén, y caminaron toda aquella noche Joab y sus hombres, y les amaneció en Hebrón. 3. Hubo larga guerra entre la casa de Saúl y la casa de David. Pero David se iba fortaleciendo y la casa de Saúl se iba debilitando. Concluimos con esto, hermanos. La descendencia de Saúl, a la muerte de Saúl, fue menguando. Y el rey que venía en turno, que era David, iba creciendo. Todos tenemos un tiempo en esta tierra, gracias a Dios. Hoy podemos tener esplendor, pero mañana no sabemos qué pudiera ser de nosotros y de nuestra descendencia. Tenemos que encomendarla a Dios. Tenemos que esforzarnos el tiempo que Dios nos da,
para que nuestra descendencia camine con el Señor y busque de Dios.